Gran parte de los sucesos en los que nos vemos involucrados a diario no son totalmente predecibles. A veces nos sorprenden, para bien o para mal. Están en contra de las expectativas que teníamos previamente. Los seres humanos tenemos una enorme necesidad de explicar lo que sucede, de entender nuestro mundo, de entender por qué suceden las cosas, incluso por qué hemos tenido un éxito, por qué hemos tenido un fracaso. Así que los seres humanos continuamente nos estamos haciendo preguntas del tipo ¿por qué aprobé este examen cuando no lo esperaba? ¿O por qué lo suspendí? ¿O por qué no me saludó ayer mi amigo? ¿O por qué llegó el tren tarde cuando se supone que tiene que llegar a la hora? Por lo tanto, un suceso inesperado supone un conflicto cognitivo que tenemos que resolver de alguna manera. Y para ello lo que hacemos es poner en marcha un proceso de atribución. La atribución sería la representación que una persona tiene de la relación causal existente entre la conducta de alguien, incluido uno mismo, y los factores que pueden influir en dicha conducta y en sus resultados. Es decir, la atribución es la búsqueda de la respuesta a la pregunta ¿por qué? O dicho de otra manera, la atribución es el proceso por el que atribuimos causas a una conducta determinada, a una conducta que nos resulta inesperada. En principio no tenemos por qué buscar ninguna causa al hecho de que el tren llegue a su hora. Se supone que es lo que tiene que suceder, pero sí que necesitamos saber por qué no llega a su hora. Aunque uno de los primeros autores que estudió el proceso de atribución y que puso las bases teóricas en este campo fue Heiner, aquí vamos a estudiar el modelo de atribución de Weiner, porque es uno de los más conocidos y de los que más se utiliza actualmente. Weiner no está únicamente interesado en cómo hacemos atribuciones sociales, es decir, cómo atribuimos causas a la conducta de otros o de nosotros mismos, sino que además quiere aplicar su modelo de atribución a la motivación. Es decir, lo que le interesa a Weiner es ver cómo a partir de una conducta determinada de los otros o de nosotros mismos, esta conducta va a llevar a una situación de éxito o de fracaso, a la cual vamos a buscar unas causas determinadas. Dependiendo de cómo se realice este proceso de atribución, es decir, dependiendo del tipo de causas que le demos a nuestro éxito o a nuestro fracaso, vamos a tener unas consecuencias diferentes que a su vez van a influir posteriormente en cómo afrontemos otras situaciones semejantes en el futuro. Weiner propone 3 dimensiones para explicar las atribuciones que hacen las personas: localización, estabilidad y capacidad de control. Estas 3 dimensiones son esenciales para explicar tanto las atribuciones que hacemos de la conducta de los otros o de nosotros mismos, como también para explicar el tipo de motivación que va a resultar de estas atribuciones. La dimensión de localización también se denomina locus de control y puede ser interno o externo. La atribución va a ser interna cuando la causa se atribuye al propio sujeto. Por ejemplo, cuando un alumno dice que ha suspendido un examen porque ha estudiado poco o porque se le da mal esa determinada asignatura. En cambio, el locus de control va a ser externo, la atribución va a ser externa cuando las causas se atribuyen a algo que no depende del sujeto. Por ejemplo, el estudiante dice que ha suspendido porque el profesor es muy duro. La segunda dimensión que señala Weiner es la estabilidad. Los factores que influyen en el resultado de una conducta pueden ser estables o inestables. Por ejemplo, un alumno puede considerar que ha suspendido un examen por factores estables, como que se le da mal la asignatura o que el profesor es muy duro. En cambio, hay otros factores que son inestables, que cambian fácilmente. Por ejemplo, el alumno puede considerar que ha suspendido porque ha tenido mala suerte, algo intrínsecamente inestable. Por supuesto, estos factores también pueden ser positivos. También el estudiante puede considerar que ha aprobado porque ha tenido buena suerte.
La tercera dimensión es la capacidad de control, que nos dice hasta qué punto tiene el individuo la capacidad de cambiar las causas que han producido la conducta y el resultado de esa conducta. Los factores controlables son causas que se pueden cambiar con cierta facilidad. Por ejemplo, un alumno puede decir que ha suspendido un examen porque estaba muy cansado ese día, porque apenas había dormido. Eso es algo que puede cambiar para el próximo examen, es controlable. En cambio, las causas incontrolables no son fácilmente manipulables. Por ejemplo, si el alumno dice que ha suspendido porque le entró un terrible dolor de cabeza justo antes del examen, eso no es algo que él pueda fácilmente manipular o que esté en su mano cambiar. Estas dimensiones causales y el tipo de atribución que realizamos de nuestras propias acciones van a estar asociadas a consecuencias psicológicas muy importantes. Por ejemplo, el tipo de atribuciones que realiza el sujeto en lo que se refiere al locus de control puede tener un efecto muy importante en la autoestima. En concreto, si el sujeto tiende a realizar atribuciones con localización interna, su autoestima va a resultar muy afectada, o bien en un sentido positivo, si lo que ha obtenido ha sido un éxito, o bien en un sentido negativo, si lo que obtiene es un fracaso. En cambio, cuando una persona tiende a hacer atribuciones con una localización externa, un locus de control externo, su autoestima no va a sufrir grandes cambios por el éxito o por el fracaso. Las atribuciones sobre la estabilidad, por su parte, van a influir en el mantenimiento o no de expectativas de logro futuro. Ante un éxito, si consideramos que las causas son estables, vamos a esperar que ese éxito se repita en el futuro, por lo tanto nos va a llevar a un sentimiento de esperanza. En cambio, ante un fracaso, de la misma manera, si consideramos que las causas son estables, vamos a considerar que vamos a volver a fracasar, por lo tanto lo que vamos a tener es un sentimiento, en este caso, de desesperanza. Por último, las atribuciones sobre la capacidad o no de control sobre una causa generan fundamentalmente emociones de relación social, bien sean dirigidas hacia uno mismo o bien sean dirigidas hacia los demás. Por ejemplo, ante un fracaso propio, si consideramos que la causa era controlable, lo que vamos a sentir es culpabilidad. En cambio, si consideramos que no teníamos control sobre la causa, ese fracaso nos va a producir vergüenza. Por su parte, ante un fracaso de otros o una acción negativa de otros, si consideramos que la causa era controlable, lo que nos va a producir es ira hacia la otra persona. En cambio, si consideramos que no era controlable, lo que sentiremos será compasión.